Hola, esta presentación no corresponde a ningún tipo de tema particular de lo que será el examen general de conocimientos, no al menos per se. Esta presentación lo que busca es que ustedes puedan conocer de qué manera están construidos los reactivos, con dos propósitos. Uno es que ustedes puedan elaborar de una mejor manera los reactivos para sus tareas y otro es que también puedan desmenuzar los componentes de los reactivos que ustedes están evaluando y que están contestando en los ejercicios y por ende puedan desmenuzar los reactivos que van a venir en el examen general de conocimientos. Entonces, lo que vamos a ver ahorita serían los componentes y la forma en cómo nosotros vamos a empezar a detectarlos y cuál es la importancia de ir desmenuzando toda esta parte. Tal vez la más importante, como ya lo hemos visto y ha sido algo que he tratado de fomentar, es que lo más importante en una investigación siempre va a ser nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es el problema al que ustedes quieren encontrar una respuesta? Sin una buena pregunta de investigación va a resultar muy difícil diseñar y ejecutar un buen estudio. Y cada uno de los reactivos que nosotros estamos viendo no es otra cosa sino el pequeño resumen de lo que ha sido un estudio. Entonces, es por ello que detectar lo que será la pregunta tal vez es la cosa más importante. También vamos a encontrar lo que será la hipótesis. Una hipótesis es un enunciado teórico, una proposición tentativa, no verificada pero probable, y acerca de lo que será la relación que existe o que se puede observar entre dos o más variables. También va a explicar, son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan con proposiciones. Puede ser, parecer, me late, siento. Son todas estas partes heurísticas que nosotros creemos que puede ir orientada hacia la investigación. Los elementos que debe contener la hipótesis son las unidades de análisis, cuáles son los sujetos, los grupos, objetos, eventos, que van a constituir los focos centrales del estudio. A esto le vamos a llamar, recuerden, las variables independientes. Las variables que poseen las unidades de análisis, en este caso serán las variables dependientes. Deben de recordar que una variable independiente es aquella que tiene un efecto sobre una variable dependiente. Una variable dependiente es la que surte efecto de lo que será una variable independiente. Las variables dependientes son las respuestas de los participantes. Las variables independientes son las manipulaciones del investigador. ¿Sí? Ahora, no recuerden, bueno, recuerden si tienen dudas de este tema, vayan directamente al tema de lo que serían variables dependientes e independientes. Es un pequeño resumen del que les acabo de hacer. Los análisis perdón, los enlaces lógicos que van a relacionar las variables entre sí. Entonces tenemos enlaces de diferencias, queremos comparar 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Relación, solamente podemos relacionar dos cosas al mismo tiempo. Y predicción, ¿cuántas variables o una sola variable van a predecir otra variable, ¿no? Es decir, existe una causalidad como tal. Y bueno, ¿qué serían estos? ¿Qué son los tipos de análisis? Entonces, los análisis estadísticos deben de recordar que no es otra cosa sino pruebas de contraste de hipótesis. Estas pruebas de contraste de hipótesis están tratando de responder a esa hipótesis que está derivada de una pregunta de investigación y solamente la vamos a poder agrupar en estas tres: diferencias, predicción y relación. Si estamos hablando de diferencias, pues queremos comprobar, comparar. Si estamos hablando de predicción, vamos a estar hablando de causalidad. Si estamos hablando de relación, pues entonces estamos hablando de una correlación. Entonces, siempre que veamos una H cuadrada, una T de Student, una MANOVA, una NOVA, vamos a encontrar que esos análisis están enfocados a encontrar diferencias entre grupos que se están comparando. Si estamos hablando de predicción, estamos hablando de regresiones. Pueden ser logísticas, lineales, pueden ser cuadráticas, etcétera. Existen de relación. Las correlaciones se van a separar en lo que serán correlaciones de Pearson y las correlaciones de Spearman. Cada una de estas la vamos a ver en los temas de lo que sería análisis de estadística paramétrica y no paramétrica. Pero a grosso modo, solamente quédense con esta idea.
Son diferencias, predicción y relación. Y eso va a ser lo más importante que nosotros vamos a tener, ¿vale? Y bueno, ¿qué elementos debe de contener el reactivo? Los reactivos son el vivo reflejo de una investigación. Sus componentes entonces nos hablarán de 1. La pregunta de investigación. 2. Las variables empleadas en el estudio, las cuales pueden o no pueden derivar en variables dependientes o independientes. Y hago un énfasis en pueden o no pueden, porque van a depender de lo que habíamos visto. Depende del enlace de las variables, el análisis estadístico que vayamos a ocupar. Si estamos hablando de diferencias y de predicción, sí existen variables dependientes o independientes. Si estamos hablando de relación, no existen variables dependientes o independientes. El siguiente sería el nivel de medición de las variables, que es el nominal, ordinal, intervalar y de razón, que esos ya los hemos visto en clases pasadas. Recuerden que hay un video exclusivo de estos niveles de medición. Regresen hacia los niveles de medición si creen que aún no los dominan. Es muy importante dominar perfectamente los niveles de medición de las variables. Entonces, quiero poner un ejemplo de cada uno de estos, es decir, un reactivo como tal. Tenemos aquí este. Una investigadora está interesada en conocer cuál es el impacto de un taller para disminuir la ansiedad. Para ello emplea un grupo de personas diagnosticadas con trastornos de ansiedad. Para conocer la eficiencia de su taller, realiza una medición de la ansiedad con una escala Likert y posteriormente realiza otra medición una vez concluido el taller. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de investigación? La hipótesis es que la ansiedad tendrá a disminuir debido al taller. Las variables empleadas en el estudio es que tengo una variable independiente que va a ser el taller como tal. Es decir, es la manipulación del investigador. El investigador, la investigadora, lo que hace es que manipula y da un taller. Y es que a partir de este taller, ella está buscando que la variable dependiente tienda a bajar. Es decir, la ansiedad tendría que estar bajando una vez que se administra el taller. Ahora, si fueran dos grupos, pues entonces sería un taller sería con o sin taller, que sería una forma en cómo nosotros podríamos tener un mejor control de lo que serían las variables independientes, un mejor control de lo que sería un diseño de investigación, ¿no? Pero bueno, ese tema recuerden que ya lo vimos en diseños de investigación. La variable dependiente entonces es ansiedad, que va a ser la reportada por los instrumentos. Puede ser medidas fisiológicas, puede ser una rúbrica con la cual ustedes van checando los síntomas de la persona, etcétera, ¿no? Bueno, los enlaces, aquí están buscando diferencias. Eso es algo importante. Aquí, en realidad, lo que está buscando es saber si va a haber una diferencia después de la administración del taller. Entonces, administra primero una prueba, implementa el taller y vuelve a hacer una aplicación. Está buscando diferencias entre esos dos grupos. Entonces, al comparar antes y después, se vuelven relativamente dos grupos, porque al fin y al cabo son dos medidas, aunque sigue siendo el mismo grupo, que será pre-test y post-test, ¿no? Y luego vamos a tener los niveles de medición de las variables, que será un nivel de medición para la variable independiente, sería nominal, que sería pre y post, que son dos grupos. Y para la variable dependiente será Likert. Bueno, las Likert son ordinales. Sin embargo, debemos recordar que nosotros no trabajamos solo con un solo reactivo, sino que implementamos la suma de varios reactivos. La suma de estos varios reactivos nos da por resultado un nivel de medición intervalar. Y adicional a esto, bueno, esta parte que ustedes acabamos de ver, en realidad lo que está haciendo es desmenuzar lo que sean los componentes. Entonces, si les estuvieran hablando de cuáles son las variables dependientes o independientes, de cuál es el diseño de investigación, va a ser un poco más fácil interpretar y contestar los reactivos. Si fuera un análisis, una pregunta para contestar lo que sería una pregunta estadística, que son las que más vienen, vamos a encontrar esta otra parte que les pongo en rojo, que sería un análisis a realizar. Entonces, primero tenemos que identificar qué es. En este caso es una prueba de diferencias.
La variable independiente, ¿cuál es su nivel de medición? En este caso es intervalar. La variable independiente es un grupo con dos medidas, eso es importante, son dos medidas. Y entonces, con esta lógica, con estos tres elementos que tenemos, nosotros vamos a aplicar lo que sería una T de medidas repetidas. Cuando ocupamos una prueba y cuando ocupamos otra, no es otra cosa sino un recetario a partir de las variables que estamos ocupando y la prueba que vamos a ocupar. Y el nivel de medición de las variables, ¿no? Pero bueno, esa sería la forma en cómo nosotros podemos descomponer. Entonces, es importante que ustedes, cuando escriban sus reactivos, sepan y tengan bien claro cuáles son las variables dependientes e independientes, dónde va a influir una sobre otra, si es que fuera el caso. Que si estamos hablando de correlación, pues entonces no hay una causalidad, ¿no? Hay simplemente relación. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Lo que sería la variable de predicción. Una investigadora está interesada en conocer si la educación explica los niveles de pobreza. Para ello, eligió de manera aleatoria 50 municipios de México y pregunta a los participantes cuántos años ha estudiado y si es de bajos recursos o no. ¿Qué tipo de muestreo empleó? En este caso yo les puse aquí una pregunta de muestreo, pero sin embargo vamos a desmenuzarlo, ¿no? La hipótesis de investigación, la pobreza está explicada por el nivel educativo. Las variables empleadas en el estudio, la variable independiente, serían cuántos años ha estudiado, ¿vale? La variable dependiente es la pobreza, es decir, la pobreza va a variar a partir de que tenga o no tenga educación. Los enlaces de la variable, entonces, predecir. Es decir, hay una causalidad, es decir, que entre más estudio, menos pobreza va a haber. El nivel de medición de las variables, para la variable intervalar, la variable independiente es una variable intervalar que van a ser los años de estudio. Es decir, entre más años vayan pasando, pues más estudios voy a tener, ¿no? La variable dependiente va a ser ordinal, que sería bajo o alto. Es decir, debemos recordar que no porque sean dos grupos va a ser nominal. Sin embargo, yo puedo estar en el estrato bajo de recursos económicos y sí puedo llegar a pasar al siguiente nivel, que sería alto, altos recursos económicos o bajo o medianos recursos económicos. Debemos recordar que si fueran hombres o mujeres, pues sí son niveles nominales. Es decir, que yo soy hombre, pero no va a llegar el punto en que yo me pueda convertir en mujer. O al revés. No porque yo porque sea mujer me voy a llegar a convertir en hombre en algún momento. Y bueno, en este caso, lo que serán las dicotómicas en los análisis de regresión los vamos a ocupar como variables nominales. ¿Sí? Entonces, si anteriormente nosotros habíamos ocupado las ordinales como intervalares por la sumatoria, en este caso vamos a ocupar las dicotómicas en regresión como nominales. Este caso es un caso muy particular y lo quise poner de esta manera para que ustedes se dieran cuenta de las excepciones que normalmente tienden a existir en los análisis estadísticos. No se va a presentar así en todos los análisis. Ok, entonces, ¿qué análisis tendríamos que realizar? Vamos a tener un análisis de predicción. La variable dependiente es de nivel nominal. En este caso, la vamos a tratar como nominal. La variable independiente va a ser intervalar. Y entonces, con estas tres recetitas, con estas tres características, el análisis adecuado va a ser una regresión logística. ¿Sí? Ok. El siguiente, lo que sería una investigadora está interesada en conocer si la migración está relacionada con los cambios climáticos. Para ello accede a la base de datos geográficas, a las bases de datos geográficas, que brindan el número de personas desplazadas en Centroamérica, así como la cantidad de centímetros cúbicos de lluvia en la misma región. Aquí me faltó una letra. Y bueno, vamos a encontrar entonces que la hipótesis de investigación va a ser la migración está relacionada con el cambio climático, las variables empleadas en el estudio. Ahora, aquí
en la relación, anteriormente hemos visto que no existen variables dependientes o independientes. Es decir, no hay una causalidad. Tenemos que recordar que una variable independiente es aquella que influye sobre una dependiente y la dependiente va a estar explicada por la independiente. Pero cuando estamos hablando de análisis de relación, esto no sucede. No existen variables dependientes o independientes. Simplemente existe una relación, no una causalidad. Entre más de una variable puede existir más de la otra, o entre más de una variable puede existir menos de la otra, ¿sí? Entonces, entre más, por ejemplo, bueno, los estudios, por ejemplo, de cáncer, entre más fuman las personas, pues más tienden a sufrir cáncer, ¿no? Sería una de las conclusiones de los análisis de correlación de las causas del cáncer. Sin embargo, entre más felices somos, pues también menos tristes estamos, ¿no? Sería una forma en cómo nosotros podríamos no estar en más de una variable, ¿no? Al mismo tiempo. Y bueno, entonces aquí el enlace de las variables sería un enlace de relación. El nivel de medición de las variables sería el número de personas, que sería de razón. Ahora, no, ojo, mucho ojo con esto. El nivel de personas es un nivel de razón, porque puede existir 0 personas, ¿no? Ustedes van a una región y hay 0 personas. Luego una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Es decir, es un nivel continuo de lo que serán las personas. No se debe de confundir con el tipo de variable. Si nosotros estamos hablando de personas como tal, como tipo de variable, pues entonces el tipo de variable sería discreto. ¿Por qué? Porque no existe una persona y media, son números enteros. O no existe una persona 3.5, o sea, o 4.8 de persona. ¿Sí? Son números cerrados, números concretos. Eso será un tipo de variable. Entonces, siempre que estamos hablando de niveles de medición, siempre van a ser nominal, ordinal, intervalar y razón. Y son casi siempre los que vamos a usar para lo que sería un análisis estadístico. Eh, pero bueno. Quédense con esa parte, es el número de personas. Siempre que ustedes puedan sumar, y aquí es el punto importante, siempre que ustedes puedan sumar, van a ser variables continuas. Solamente tienen que distinguir entre si son intervalares o de razón. En este caso, son número de personas, son de razón. Y yo sé lo que están pensando. ¿Cómo número de personas es de razón si anteriormente me habían dicho que solamente el tiempo de reacción en psicología es el nivel de razón? Y sí, en efecto, tienen toda la razón. El tiempo de reacción es la única variable psicológica que tenemos en la psicología. Número de personas es una variable demográfica, no es una variable que realmente esté en la cabeza de las personas, es decir, son personas en sí, ¿vale? Entonces siempre tengan claro esto. Y bueno, centímetros de lluvia, pues también es de razón, que también sería otra variable que no es una variable psicológica, es una variable de la geografía. Y entonces, centímetros de lluvia, pues hay lugares donde llueve 0, ¿no? Y por eso muchas veces la gente también migra, o por eso en el desierto, pues no podemos contabilizar en un año, 2 años, pues la cantidad de agua que pueda llegar a caer, ¿no? Y me refiero a desierto, no como a un desierto que tengamos aquí en Sonora, sino un desierto que puede ser ya directamente donde hay dunas que son más grandes que los edificios, ¿no? Y bueno, el análisis a realizar, estamos hablando que es relación, la variable 1, que sería, que tiene un nivel de razón, y la variable 2, que también tiene un nivel de razón. Esa sería toda la información que necesitamos, y entonces con esta relación nosotros podemos hablar o decir que estaremos haciendo un análisis de correlación de Pearson. Y entonces, bueno, eso sería todo de este video. Quiero que por favor contemplen muy bien que los reactivos como tal tienen mucha información. Eh, una de las cosas que yo también podríamos estar desmenuzando serían el tipo de población a la que se está dirigiendo y con eso saber qué tipo de muestreo estuvo obteniendo. También podemos conocer el diseño de investigación, que es un diseño preexperimental, cuasi experimental, experimental puro. Sin embargo, a menos de que la pregunta sea específicamente sobre muestreo,
o tipo de aplicación que puede ser longitudinal o transversal, o el diseño de investigación, pues entonces realmente no vamos a necesitar esa información. Sin embargo, es bueno conocerla. Pero para construir el reactivo, esto es lo mínimo y lo básico que ustedes necesitan. Entre más vayan agregándolo, entre más vayan descomponiéndolo, entre más cosas vayan conociendo, mucho más fácil va a ser interpretar los análisis. Mucho más fácil va a ser responder adecuadamente a cada uno de los reactivos. Y bueno, cualquier duda, saben, me pueden escribir. Tenemos el chat, tenemos la aplicación en Classroom. Entonces ahí pónganme todas sus dudas, cualquier cosa que ustedes necesitan, ¿vale? Y tengan una bonita noche o una bonita mañana. Todo depende de cuando estén viendo el video. Bye bye.